Bienvenidos sean al segmento informativo de Consulte a su doctor. Soy la doctora Brione y me complace estar con ustedes otro miércoles recibiendo información veraz y fluida a través de Telenorte, voz e imagen de nuestras personas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es la gonartrosis o el desgaste de la rodilla, acompañado de la mano de un especialista, por supuesto, el doctor Víctor Portocarrero, el especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a abordar un tema muy importante y bastante interesante con respecto a estas enfermedades degenerativas. Estas enfermedades degenerativas que afectan nuestras articulaciones y ocasionan síntomas que pueden afectar nuestra calidad de vida. Bienvenido, doctor Víctor, a nuestro espacio. Gracias por su tiempo, por compartir información tan importante que nos puede servir en nuestra vida diaria. Gracias, doctora Briones, por este espacio, este tema tan importante a nivel nacional e internacional como es lo que es el desgaste de la rodilla. Cuéntenos, doctor, ¿a qué se debe esta patología? ¿Qué es la gonartrosis? Gonartrosis, para entender un poco y la población entienda, es un desgaste como tal de la rodilla. La articulación de la rodilla está compuesta por dos huesos largos, tanto el fémur, la tibia, y por un hueso sesamoideo, el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que es la patela. Entre estos tenemos componentes anatómicos de que le dan la amortiguación a la rodilla y permiten la movilidad de la articulación, como son el cartílago y los meniscos. Entre estos vamos a tener lo que es el espacio articular, que es el espacio articular femorotibial medial, lateral y el femororotuliano. Cuando este espacio va disminuyendo de su tamaño, la rodilla va afectando, va provocando dolor y limitación funcional. Este espacio, incluso el fémur y la tibia, pueden rozar y ocasionar crépitos, y es cuando la población misma, el paciente dice: me cruje la rodilla, me truena la rodilla, y pues tiene limitación. Entonces, esto es como tal lo que es la gonartrosis. Muchísimas gracias, doctor, por esa información, por compartirnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias a ustedes que nos encuentran sintonizando en este momento. Doctor, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico para este tipo de enfermedad? Bueno, en primera instancia tenemos que saber en qué edad es más frecuente esta patología. Se habla que del 50 al 60% va a ser dado en los pacientes que tienen de 65 a 70 años de edad. Este porcentaje va en aumento cuando el paciente presenta 80 años de edad, estamos hablando de un 90%. Incluso el 40% de estos pacientes pueden presentar radiológicamente una artrosis de rodilla, pero no puede presentar síntomas. Debemos de saber de que hay causas predisponentes para esta patología. La edad, como estuvimos hablando ahorita, lo que es la predisposición familiar, lo que es la obesidad, procesos degenerativos, inflamatorios como la artritis inflamatoria, procesos sistémicos, hemoglobinopatía, metabolopatía. Incluso te puedes preguntar y decir: ¿esto puede dar en pacientes jóvenes? Entonces, porque si estás hablando de desgaste, estás hablando de pacientes de la tercera edad, pero en realidad sí puede dar en pacientes jóvenes, pero es por otro tipo de causa. De estas causas estamos hablando que son traumas que pueden provocar una fractura del fémur, una fractura de la tibia, una fractura de la rótula, puede haber una lesión ligamentaria que va a provocar inestabilidad de la rodilla y también meniscopatía. Lo que son microtraumas, pacientes que practican deporte o hayan tenido cirugías previas, también mala alineación de la rodilla, cuando hablamos de deformidades como genus-valgus, genus-valgus, o pacientes que incluso puede decir no puede tener afectación de la rodilla, sino que tiene alguna lesión tanto a nivel de la cadera o a nivel del tobillo y provoca una mala alineación de lo que es la carga de la rodilla, provocando la sobrecarga asimétrica de la rodilla, provocando lo que es una deformidad progresiva. Esto pues en tanto conforme puede dar en las alteraciones. Muchísimas gracias, doctor. Estamos claros que este tipo de enfermedades puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, sin importar, ¿verdad?, algunos factores. ¿Aquellos factores de riesgo que usualmente nos pueden predisponer a este tipo de enfermedades? Sí, como te decía, pues eran lo de la edad, las causas predisponentes que te había mencionado hace poco, y el paciente como tal va a presentar
una sintomatología clínica clara. Lo que presenta el paciente como tal es un dolor de la rodilla. Esto va a depender del grado que tenga el paciente, ya que si estamos hablando de un grado tipo 1 o 2, solamente es el dolor de la rodilla, que puede presentarse durante la movilización o la utilización de la articulación y que puede mejorar durante el reposo. En un paciente ya que estamos hablando altos grados, ya sea de grado 3, grado 4, puede presentarse incluso el paciente en reposo, le puede dar una hidrartrosis, que es una inflamación a nivel de la rodilla, deformidades, como te hablaba de genumvalgos, deformidades de lo que son las rodillas. Incluso me hacías preguntas de cómo se podía hacer el diagnóstico de esta misma, además de la clínica que te acabo de mencionar ahorita del dolor, que es el primordial. El diagnóstico como tal es radiológico. Nosotros utilizamos lo que es una escala que se llama Kilkenny-Lawrence, en el cual tiene 4 grados. El grado 1, que viene siendo osteofitos, son posibles osteofitos que puede presentar la rodilla con una posible disminución del tamaño de la articulación. El grado 2, que son ya unos osteofitos definidos, y hay una clara disminución del tamaño de la articulación femorotibial. El grado 3, que viene siendo osteofitos ya moderados, va a presentar una marcada disminución del tamaño articular del fémur y la tibia, una leve esclerosis del hueso subcondral, e incluso puede presentar posible deformidad de la articulación. Y ya el último grado, que es cuando hay un colapso a nivel entre el fémur y la tibia, que hay una severa desgaste a nivel de la articulación, una severa esclerosis del hueso subcondral, una deformidad clara del paciente. Vamos a observar al paciente con la rodilla como genusvalgo o genusvaro. Esto como tal, pues haciendo el diagnóstico. Claro, el diagnóstico debe hacerse tanto radiológico, pero se debe valorar también la clínica del paciente para poder ver qué tratamiento se va a indicar. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Para los que nos están sintonizando, estamos hablando acerca de gonartrosis, desgaste de la rodilla. Pueden hacer sus preguntas a las líneas que vemos en pantalla, o podemos hacer preguntas a través del live que se transmite en Facebook, la página oficial de Telenorte. Agradecemos mucho las preguntas de las personas que nos están sintonizando o las que empezaron el programa con nosotros. Es muy importante lo que hablaba el doctor con respecto a las enfermedades, que ocasionalmente tenemos síntomas, tenemos dolor, pero el diagnóstico en realidad necesita un soporte, y esos soportes usualmente son los estudios que nosotros utilizamos como complemento para ayudarnos y realizar un diagnóstico preciso, lo cual es muy importante, sobre todo cuando las patologías pueden o no tener una solución quirúrgica. Por lo tanto, ocasionalmente se preguntan las personas: tengo esta enfermedad, pero nunca nos hemos hecho un estudio, nunca hemos haciendo un soporte para el diagnóstico de esta enfermedad. Por lo que la gonartrosis o el desgaste de la rodilla, como nos mencionaba el doctor, necesita también estudios de imagen, como lo es la radiografía, para poder identificar ciertos signos que pueden indicarnos que tenemos la patología, y sobre todo, y lo más importante, es si tiene un criterio quirúrgico o no. Cuéntanos, doctor, el abordaje no quirúrgico o el abordaje que nosotros le llamamos conservador de esta enfermedad, ¿existe? Sí, de hecho, pues está el tratamiento no quirúrgico, que va a depender de la característica del paciente. Puede presentar el paciente una obesidad, entonces en este caso pues nosotros indicamos que disminuya el peso para que disminuya la carga de la rodilla, lo que es realizar ejercicio, y también la fisioterapia para fortalecer lo que es la musculatura del cuádriceps. Hay una brecha entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Incluso hay evidencia científica que incluso habla de lo que es la Federación Mexicana de Ortopedia, de que no está claro como tal, no hay estudios comparativos que comparen tanto el paciente que se realiza un procedimiento quirúrgico y el paciente que no se realiza un procedimiento quirúrgico. Esto quiere decir, incluso un estudio que describen de 42.000 artículos, en que solo el 1% que realizaban cirugías ortopédicas, solo el 14% presentaban lo que era mejoría clínica conforme al tratamiento quirúrgico. Entonces no hay una evidencia como tal científica que pueda decir el tratamiento quirúrgico lo va a mejorar.
Pero como nosotros decimos, somos ortopedistas, nosotros operamos, nosotros hacemos menisectomía, nosotros vamos a hacer el reemplazo articular, pero esto pues siempre lo dejamos como última instancia. Entonces, entre esta brecha que encontrás, el tratamiento conservador y el tratamiento no conservador, se puede manejar por medio de ortobiológicos, que son lo que es la ortopedia regenerativa, que estos son son productos biológicos celulares a celulares que van a reparar el tejido musculoesquelético y va a proporcionar una mejoría del dolor, la reparación como tal y la movilización del paciente. En esto puedes ver la diferencia en un paciente que es un niño, un joven o un adulto. Ellos tienen factores regenerativos en el cual si sufren algún tipo de lesión, ellos se pueden recuperar muy rápido, mientras que en el adulto no. Ya, porque estos componentes anatómicos como lo que es los ligamentos, tendones, la cápsula, los discos, los meniscos son poco vascularizados, entonces no se llegan a reparar. Entonces uno hace números y dice, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a infiltrar lo que son productos biológicos. Y en esto me vas a preguntar ¿cuáles productos biológicos nosotros podemos infiltrar a nivel del paciente? Hay un sinnúmero de productos biológicos. Te podemos hablar de lo que es proloterapia, ozonoterapia, plasma rico en plaqueta o lisado, lo que son médula ósea, tejido graso. Esto te va a servir incluso para prevenir lo que es la cirugía, o prevenir en el momento la cirugía, prepararte para la cirugía como un coadyuvante durante la cirugía, incluso en la recuperación de la cirugía, o si la cirugía llega a fallar, te puede servir incluso posterior a la cirugía. Entonces, ¿qué nosotros, de todo esto que te he mencionado, qué es lo que nosotros acá utilizamos en Nicaragua, que el ortopedista generalmente utiliza? Acá más que todo es corticoides, en la infiltración que hacemos con corticoides, hacemos infiltración con plasma rico en plaqueta, con ácido hialurónico. Entonces, con esto hay estudios comparativos que puedes decir, ¿cuál de todo esto es el mejor tratamiento? ¿Qué es lo que yo me debo infiltrar, doctor, para presentar una mejoría del dolor? Los estudios comparan incluso de que el corticoide comparado con lo que es el plasma rico en plaqueta revela que tiene una mejor seguridad lo que es el plasma rico en plaqueta y de que presenta una mejoría el paciente. Ahora, el plasma rico en plaqueta con lo que es el ácido hialurónico comparados individualmente revela de que es mejor el uso del plasma rico en plaqueta por mayor seguridad y mejoría del dolor. Incluso hay estudios donde comparan tanto el plasma rico en plaqueta, el ácido hialurónico y la sinergia de estos dos medicamentos, en que revela que hay una mejoría satisfactoria en mejor utilizar la sinergia de estos dos medicamentos en vez de utilizarlos individualmente. Ahora como tal, también se habla de inyectar el hueso. Nosotros ahora podemos inyectar el hueso a nivel del hueso subcondral. Hablan estudios específicamente de que se puede hacer la inyección como tal intraarticular de plasma rico en plaqueta y una inyección a nivel del hueso subcondral con plasma rico en plaqueta que va a ayudar a la regeneración de lo que es el tejido. Incluso habla de la regeneración a nivel del cartílago. Eso pues como algo de nuevo que se ha presentado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Les recordamos que tenemos el número en pantalla para que ustedes puedan comunicarnos sus inquietudes. Actualmente estamos abiertos, ¿verdad?, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes y las responderemos al final del programa. Doctor, esta filtración o este procedimiento ambulatorio se puede realizar el mismo día y el mismo día me voy a mi casa. Sí, incluso puede ser pueden ser en un lugar de cirugía menor o lo que es en una consulta se realiza la adecuada asepsia y antisepsia y debemos de saber que este es un tratamiento conservador
invasivo, ¿ya? Entonces podemos nosotros realizar una infiltración extraarticular, como se puede realizar lo que es terapia neural, perineural, lo que es con la ozonoterapia o plasma rico en plaquetas, y la infiltración intraarticular, que son estos mismos componentes, y también lo que es el ácido hialurónico y lo que es el corticoide. Entonces en realidad pues no hay una limitación como tal para poder realizar este procedimiento, solo es tener la adecuada asepsia y antisepsia, ya que es un medio externo que se va a ir a la articulación, ya que si no se realiza de la forma adecuada puede provocar una infección a nivel de la articulación y una artritis séptica. Muy importante lo que nos menciona el doctor. Claramente en todas las especialidades que son quirúrgica, la asepsia y antisepsia es aquellos métodos que utilizamos para mantener una zona estéril y evitar la sobreinfección de los microorganismos que se encuentran sobre nuestra piel, en el ambiente y en la zona donde se realiza el procedimiento. Hay otra pregunta muy frecuente y es: ¿puedo realizar ejercicio físico? ¿Qué tipo de ejercicio, si en caso se puede, puedo realizar como paciente? Entonces, incluso a veces en la misma consulta nosotros le decimos al paciente, ok, el paciente está en sobrepeso, una de las indicaciones es realizar el ejercicio. Incluso el paciente se manda a correr, pero sin embargo el paciente regresa y te dice, doctor, yo estoy haciendo ejercicio, voy a correr, subo escaleras, pero yo no puedo porque la rodilla a mí me duele, la tengo desgastada, a mí me duele, estoy limitado. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de patología se tienen que realizar ejercicios que no son de impacto, porque ya como sabemos, pues en realidad la articulación de la rodilla amortigua lo que es la parte de las presiones mecánicas, y entonces para eso necesitamos ejercicios de no impacto como la natación. Se puede hacer natación, se puede hacer ciclismo estacionario, en cual estos nos van a ayudar a la movilización, al fortalecimiento del cuádriceps para una mayor estabilidad de la rodilla, y también ayuda al paciente que si está en sobrepeso o obesidad, pues va bajando de peso conforme él va haciendo también un déficit calórico para ayudar a la disminución de la carga de la rodilla, y así el paciente va a presentar incluso mejoría del dolor y se evita realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces el paciente se trata de llevar por medio de esto, del ejercicio, de la fisioterapia y de tratamientos que pueden ser coadyuvantes como los ortobiológicos, para dar un poquito de larga y así poder realizar hasta más adelante la artroplastia de rodilla. Se tiene que saber que el tratamiento final termina, el desgaste de rodilla termina con una artroplastía. Ya el desgaste de rodilla va a terminar al final con una artroplastía. Excelente, siempre importante, ¿verdad? La obesidad es un tema que se aborda en múltiples plataformas, que lo abordamos nosotros los médicos a través de las redes sociales, y vemos el impacto de la obesidad y del sobrepeso sobre los pacientes y cómo afectan su calidad de vida, afectando desde sus articulaciones, su metabolismo, su vida diaria. Doctor, ¿en qué momento yo me doy cuenta de que necesito un reemplazo de rodilla? Es decir, una cirugía que me reemplace completamente la articulación. Ok, entonces esta es la pregunta que a veces hacen el paciente, pues doctor, ¿cuándo yo me tengo que hacer el reemplazo articular? Se tiene que caracterizar cada paciente. A veces incluso podemos observar que en la radiografía radiológicamente tiene un desgaste en grado 4, grado 3, y de que el paciente clínicamente no tiene la sintomatología o es leve. En el paciente como tal, se debe, la indicación de la literatura habla de que se puede realizar el reemplazo total de rodilla por arriba de los 65 años. ¿Por qué? Me vas a preguntar, ¿por qué se tiene que hacer hasta esa edad? Ya que esta tiene una vida útil, que es de 10 a 15 años. Hay pacientes incluso que en la consulta han durado más tiempo, hasta 20 años, pero las indicaciones como tal de su vida útil es de 10 a 15 años. Tenemos una llamada telefónica en este momento. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Aló. ¿Sí? Aló. Sí, dígame cuál es su pregunta.
Doctora, mire que yo tengo 5 años de estar así con fíjense que me dicen que tengo edad y siempre me han podido todo, fíjense. Entonces, tengo 5 años de no caminar, fueron una silla de ruedas. Sí, puede bajarle un poco al sonido de su televisor para poder escucharlo un poco mejor. La pregunta. Ya voy. Soy de León, doctora. Pero... no podemos escucharle bien. ¿Puede bajarle un poco el volumen de su televisor para que así tengamos una conversación más fluida? Es que la copa es increíble. Sí, ¿sí lo escuchamos? No, mire que no quiere que me mantiene. Ah, pues, doctora, que yo tengo 5 años, tengo que caminar, pues tengo desgaste en la rodilla. Me han dicho pues que tengo desgaste en el rebote. Está bien. Y la rodilla se me está rodeando. ¿Qué edad tiene? ¿A dónde le toca? ¿Qué edad tiene? Tengo 54 años. Excelente. Vamos a estarle dando respuesta a su pregunta. No, pero Entonces, como este ejemplo de este paciente que habla de él que tiene 5 años con el dolor articular, es un paciente joven de 55 años en cual no entra en los criterios quirúrgicos para un reemplazo articular. Ya por la vida útil de tendríamos que ver lo que es el grado de desgaste que presenta para dar alternativas de tratamiento como son los ortobiológicos, ver el peso del paciente si es necesario realizar un déficit calórico para disminución del peso, disminución de lo que es la carga a nivel de la rodilla, realizar fisioterapia para el fortalecimiento del cuádriceps y lo que son los medicamentos los ortobiológicos que podrían ayudarle, para ver si así darle más tiempo al paciente que si él llega a presentar el dolor, llega a presentar mejoría del dolor, así más adelante poder hacer lo que es el reemplazo articular. Pero por el momento, por la edad que tiene 55 años, sería tratarlo inicialmente con fisioterapia, analgésicos orales, el ejercicio y ortobiológicos como tal como coadyuvante. Incluso hay un caso de una paciente que se presentaba un caso clínico de 73 años de edad que presentaba una artrosis de rodilla grado 4 que estaban colapsadas, lo que es el fémur con la tibia, y el paciente tenía criterios absolutos para poder realizar reemplazo articular y el paciente no deseaba operarse. Entonces, ¿qué se realizó? Se realizó lo que es una infiltración con plasma rico en plaquetas, tanto a nivel articular como a nivel del hueso subcondral, y el paciente llegó a presentar mejoría del dolor del 80% durante 3 años, durante los 3 años que se estaba valorando. Entonces sería ver con él el grado para saber qué alternativas de tratamiento se pueden utilizar, pero por el momento sería un tratamiento conservador con fisioterapia, analgésico y utilizar ortobiológicos para mientras él llega a lo que es la parte de la edad para el tratamiento quirúrgico. Muchísimas gracias, doctor. El paciente también nos comentaba la necesidad de tener sus datos, su dirección, cuál es dónde atiende, cómo haría para conseguir una consulta con usted, si lo pueden seguir por las redes sociales y obtener también más información. Sí, claro. En las redes sociales salgo como tal en Instagram como Dr. Portocarrero Orto, y también me pueden encontrar en Centro Clínica Deportiva Jorge Chávez. Ahí yo generalmente estoy dando las consultas ortopédicas y pueden consultar por cualquier tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, el cual se pueda realizar. Ok. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctora. A veces tengo dolor en la rodilla izquierda. Soy un joven de 25 años, pero manejo mucho carro mecánico, o sea, manual. No sé si al usar mucho el pedal de cambio afecta mi rodilla y me perjudica. Requiero una operación. El dolor me queda por mucho tiempo y a veces por la noche me duele mientras duermo y me encuentro en reposo.
En pacientes jóvenes, bueno, no sabemos si es activo, realiza ejercicio o solamente es sedentario, pero en pacientes jóvenes no vamos a sospechar de lo que es una artrosis de rodilla, porque paciente normalmente su articulación, su espacio están normales, no tiene antecedentes de fracturas en que pueden provocar una artrosis postraumática. Entonces, en estos pacientes jóvenes es caracterizado de que pueden presentar una lesión o afectación a nivel del menisco. Entonces, por medio de estudios como es una resonancia magnética, se puede valorar la lesión que tiene el menisco, si lo podemos mejorar por medio de solo fisioterapia, fortalecimiento del cuádriceps, o si es necesario realizar una artroscopía, realizar una limpieza a nivel de la articulación y dependiendo de la lesión del menisco se decide si se hace una meniscectomía parcial. Excelente. Tenemos otra pregunta, Carla Rugama del barrio 14 de Abril. Pregunta, ¿cuáles son las causas más comunes del desgaste de la rodilla y cuáles son los síntomas principales? Entonces, lo más común del desgaste como tal va a ser el dolor articular. Ese es característico, un dolor que es cuando es en grado bajo, que es un grado 1, grado 2, un dolor que se va a presentar durante la movilización de la articulación y que va a llegar a mejorar durante el reposo. Si ya estamos hablando de un desgaste a nivel de la rodilla, grado 3, grado 4, el dolor va a ser persistente, lo puede presentar durante la noche, durante el reposo, la rodilla puede presentar inflamación a nivel de la rodilla, de pronto va avanzando este desgaste, la rodilla se va deformando y ustedes pueden observar cómo la rodilla se va medializando, se va hacia adentro, entonces hay una deformidad en la alineación y provoca lo que es las deformidades angulares, ya sea un genus valgus o genus varum. Entonces, generalmente estas es las principales sintomatologías que puede presentar, que es el dolor característico. Pero después, dependiendo de cómo va avanzando, pues va a presentar la limitación funcional el paciente. El paciente no tiene una adecuada movilización de la articulación, no es una movilización completa, sino limitada, que es por lo mismo el desgaste. Hay un colapso del nivel de la rodilla y está limitada a poder mover la articulación. Muchísimas gracias por su respuesta, muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Consulte a su doctor. Siéntanse en la plena confianza siempre de enviar sus mensajes, de preguntarnos y de aprovechar este espacio que le brindamos todos los miércoles a las 6:30 p.m. con reprise los días viernes a través de Telenorte, Voz e Imagen del Pueblo. Estamos siempre agradecidos por su sintonía, por sus comentarios y los invito a seguir al doctor en sus redes sociales para tener más información y claramente comunicarse con él si usted necesita una consulta. También si usted es médico y está sintonizando este programa, lo invito a que se acerque a nosotros y podemos hacer un nuevo espacio, podemos hablar acerca de un tema en específico y de esta forma informar, porque las personas o en general la población educada son personas que tienden a tener una mejor evolución, a prevenir más enfermedades, a evitar los factores de riesgo y a atenuar aquellas posibles complicaciones que pueden presentarse más adelante. Muchísimas gracias, soy la doctora Briones y me complace presentar nuevamente este segmento, un segmento corto pero informativo para todas las personas.